¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo virtual 2019-1. Soy el profesor César Villena, a cargo de aritmética. El tema que veremos hoy es sucesiones. Sucesiones. Una sucesión de números es una función que va desde los positivos, enteros positivos, hacia los reales y asocia a cada número entero positivo un número real llamado término enésimo de la sucesión. ¿A qué hace referencia esto? A cada número entero positivo le asigna un número real, es decir, al número entero positivo 1, yo le podría asignar el valor de 2. Al entero positivo 2 le puedo asignar el valor de 3. Al entero positivo 3 le puedo asignar el valor de 4. Al entero positivo 4 le puedo asignar el número real 5 y así sucesivamente. En este caso, lo que hemos formado es una sucesión que consiste en sumar 1 al término anterior. Ahora, estas sucesiones pueden encontrarse de diversa manera, con diferente función, por lo tanto con diferente ley de formación, ¿sí? En este caso la ley de formación era en sumar 1, pero yo podría encontrar una sucesión en el cual consiste en sumar 3 al término, y se me ocurre que el primero sea 10. Si sumamos 3, 13. Sumamos 3, 16. Sumamos 3, 19. Y continúa. Esto también sería una sucesión. Pero también en vez de sumar podría multiplicar. Entonces tendríamos 2. Si lo multiplico por 2 tendríamos 4. Si lo multiplico por 2, siempre por 2, 8. Luego por 2, 16. Y podría obtener otra sucesión de términos. Ahora, podemos clasificar las sucesiones. Dentro de esa clasificación tenemos la sucesión polinomial de segundo orden. Veamos aquí lo que es la sucesión polinomial de segundo orden. Tenemos por aquí el término 1, el término del lugar 2, el término del lugar 3, el término del lugar 4, que no los conozco, y continúa la secuencia o sucesión. Lo que se trata de encontrar es una ley de formación. Entonces buscamos por aquí, encontramos ¿quién? Un valor, vamos a llamarlo D1. Seguimos buscando y no encontramos el mismo valor. Ya vemos ahora un D2, seguimos buscando y encontramos un valor D3. Como no encontramos secuencia, seguimos buscando. Y encontramos por aquí ya un valor de R y ya un valor de R constante. En un segundo nivel o en un segundo orden encontré un valor constante, razón por la cual recibe el nombre de sucesión de segundo orden. El término del lugar n de esta sucesión queda determinado de la siguiente forma: an cuadrado más bn más c. Ahora, ¿de dónde vamos a determinar los valores de a, de b y de c? Sencillo. Lo que vamos a hacer en nuestra sucesión es regresar un lugar. Trazamos una línea para poder regresar un lugar en la secuencia. Entonces, tenemos por aquí, si regresamos, tenemos R. Regresando tendríamos D1 menos R. Y volviendo, tendríamos A1 menos D1 menos R. Hemos regresado en todos un lugar. Ahora, demos aquí los nombres. A este último término lo llamamos C. A este término lo llamamos A más B. Y a este de aquí lo llamaremos 2A. Entonces, 2A es igual a R, podemos encontrar el valor de A. A más B es D1 menos R, podemos encontrar, teniendo ya el valor de A, el valor de B. Y finalmente, el valor de C. Veamos un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo tangible. Sea la sucesión 6, 9, 14, 21, 30. Tratemos aquí de encontrar la secuencia. De 6 hacia 3 aumentó 3. De 3 hacia 14 aumentó 5.
De 14 a 21 aumentó 7. De 21 a 30 aumentó 9. No hay una secuencia estable. Veamos aquí en un segundo orden. De 3 a 5, 2. De 5 a 7, 2. De 7 a 9, 2. Tenemos entonces una sucesión de segundo orden. Lo que debemos hacer es retroceder un lugar. Retrocedemos un lugar por aquí, trazamos nuestras líneas para poder retroceder un lugar. Y tenemos ahora, si retrocedemos 2, encontramos 1. 6 menos 1, encontramos 5. Recordemos los nombres. Al primero lo llamamos 2A, al segundo lo llamamos A más B y al tercero lo llamamos C. Entonces, si 2A vale 2, recuerda que el término del lugar n es AN cuadrado más BN más C. Entonces, en el ejercicio, nuestro término del lugar n sería 2A vale 2, por lo tanto el valor de A sería 1. 1n cuadrado más A vale 1, B tendría que ser 0. 0n más C, que sería 5. Tenemos entonces ya el término del lugar n. El término del lugar n quedaría reducido a ¿quién? N al cuadrado más 5. Podemos obtener a partir de ello el término de cualquier lugar. Se me ocurre el término del lugar 20. El término del lugar 20 tendría que ser 20 al cuadrado más 5, lo cual resultaría ser 405. Pero muy aparte de haber obtenido el término del lugar n, podríamos obtener también la suma de los n términos. Pero para la suma de los n términos nos vamos a basar en el término enésimo. Entonces, la suma de los a sub n sería igual a la suma de ¿quién? En este caso, del primero, en forma general, an cuadrado más la suma de los bn más la suma de los c. En este caso, la suma de los 20 términos, vamos a poner la suma de los 20 términos, sería igual a ¿quién? A, el valor de A es 1, 1 multiplicado por la suma de los n cuadrados. La suma de los cuadrados, recordemos, ¿quién es la suma de los cuadrados? 20 por 21 por 2n más 1 por 41 entre 6. En este caso, b vale 0, entonces ya no tengo esta suma. Más la suma de los c. El valor de c en este caso era 5, pero el 5 lo estaría sumando 20 veces. Entonces, de esa manera podemos rápidamente calcular la suma de los 20 términos. Procedemos aquí a simplificar para poder encontrar la suma. Tercia, 2, tercia, 7. Podemos simplificar ahora. Mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. Tendríamos que nos va quedando 7 por 41 por 10. Eso resultaría ser 2870 más 20 por 5, 100. La suma de los 20 términos, entonces, resultaría ser 2970. Eso en una sucesión de segundo orden, una sucesión polinomial de segundo orden. ¿Qué es lo que sucederá ahora en una sucesión polinomial de tercer orden? Lo que va a suceder ahora, pongamos aquí una secuencia: A1, A2, A3, A4, término A5 y continúo por allí. Tratamos de encontrar secuencia, por aquí encontramos B1, B2, valores distintos, B3, B4, valores distintos. No encontramos aún una secuencia. Seguimos por aquí, C1, distinto un C2, distinto un C3. Finalmente recién encontramos un valor de secuencia. Llamémosle D, llamémosle D. Lo encontramos recién en una tercera línea, en un tercer orden, razón por la cual
La sucesión será llamada sucesión polinomial de tercer orden. Ahora, aquí lo que nos va a interesar son los coeficientes. Los coeficientes A1, B1, C1 y D. Entonces, ¿por qué nos va a interesar ellos? Porque a partir de ellos podemos encontrar el término de lugar n. Nuestro término de lugar n quedará formado de la siguiente manera. Tomo el primer coeficiente, A1, multiplicado por la combinatoria de n-1 en 0, más tomamos el segundo término, B1 por la combinatoria de n-1 en 1. Continúo con el tercer término, C1, combinatoria de n-1 en 2, más finalmente el último, D, por la combinatoria de n-1 en 3. Eso sería nuestro término de lugar n. Pero también podemos determinar la suma de los n términos. De forma muy similar, tomo el primer término y ahora tendré la combinatoria ya no de n-1, sino de n, ya no en 0, sino en 1. Corrió un término en cada uno. Más B1 ya no será combinatoria de n-1, sino combinatoria de n. Y en vez de 1 tenemos 2. Más C1, la combinatoria de n en 3, más d por la combinatoria de n en 4. Y para recordar cómo era la combinatoria, por aquí recordamos el valor de la combinatoria. Combinatoria de n en k era lo mismo que n factorial dividido k factorial y la diferencia de n con k, n menos k factorial. Entonces tenemos allí las reglas que rigen una sucesión polinomial de tercer orden. Veamos lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión pero de primer orden. Entonces, si tenemos A1, A2, A3, A4 y esto continúa, si es de primer orden, lo que vamos a tener inmediatamente aquí es más R, más R, más R. ¿Cómo podemos encontrar el término enésimo en esta sucesión? El término de lugar n, el A sub n, tendría que ser el primer término más n-1 multiplicado por el valor de la razón. Pero muy aparte de conseguir el término de lugar n, podemos obtener también la suma de los n primeros términos. Y la suma de los n primeros términos sería el primer término más el último término o el término del lugar n, todo ello multiplicado por el número de términos dividido entre el valor de, entre 2. La suma de los n primeros términos entonces resulta ser el primero más el último por el número de términos entre 2, siempre y cuando la progresión sea aritmética. Veamos lo que sucede en una progresión geométrica. En una progresión geométrica, la sucesión de términos crece de forma geométrica. ¿Cómo entendemos eso de que el crecimiento es de forma geométrica? Pongamos A1, A2, A3, A4 y el término continúa. Lo que va a suceder ahora es que no voy a sumar una razón, sino voy a multiplicar por una razón. Vamos a multiplicar por un Q. Vamos a multiplicar por un Q. Multiplicamos por una razón. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el término general? En este caso, el término general de una progresión geométrica resulta ser el primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Pero así como podemos encontrar el término general, también podemos encontrar la suma. La suma de los n primeros términos. La suma de los n primeros términos queda determinada como el primer término, sigamos con la notación de a sub n, como el primer término multiplicado por
la razón, en este caso lo hemos llamado Q, lo hemos llamado Q a la razón, elevado a la n menos 1. Todo dividido entre el valor de la razón disminuido en 1. Tenemos también lo que es una serie infinita. ¿Qué es lo que sucede en una serie infinita? Igual, vamos a tener una sucesión. Vamos a tener por aquí a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, una sucesión de términos, ¿sí?, que sea geométrica, es decir, por un cociente, por un Q o por una razón, pero la característica va a ser que el valor absoluto de la razón sea menor que 1. Si el valor de la razón es menor que 1, es decir, si yo multiplico por un medio, por un tercio, por un cuarto, o por menos un medio, menos un tercio, menos un cuarto, podemos encontrar en esos casos la suma de los infinitos términos. Es decir, A1 más A2 más A3, y esta suma continúa hasta el infinito, y lo representaremos como suma límite al infinito. Esa suma límite al infinito será calculada como el primer término dividido entre 1 menos el valor de la razón. Entonces tenemos aquí las fórmulas que rigen tanto la progresión geométrica, la aritmética y la serie infinita. Veamos por aquí algunos ejemplos. Supongamos que, ejemplo aquí, en los últimos 3 meses de trabajo, lo que ganó Rosa está en progresión aritmética. La cantidad de soles que ganó es de 2.400 en los 3 últimos meses. Entonces, por aquí, primer mes, segundo mes, tercer mes. La suma de ellos debe ser 2.400. Supongamos que el primer mes ganó la mitad de lo que ganó en el segundo. Es decir, si en el primer mes ganó A, y eso es la mitad de lo que ganó en el segundo mes tendría que haber ganado 2A. Entonces yo podría intuir, o podríamos decir, dada la información de que es progresión aritmética, de que aquí aumentó A. Ojo, es importante ello. Lo que ganó está en progresión aritmética. Porque si no, yo podría haber dicho que se multiplica por 2. Pero al decirme que es progresión aritmética, yo ya sé que estoy sumando más A. Por lo tanto, en el tercer mes, lo que ha ganado sería 3A. Pero lo que ganó en los 3 meses, A más 2A más 3A, se me ocurre que sea 2.400, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, tendríamos que 6A es 2.400. Si 6A es 2.400, el valor de A tendría que ser 400. Y con ello yo podría determinar cuánto es lo que ganó el primer mes. El primer mes ganó 400. El segundo mes, ¿cuánto ganó el segundo mes? El segundo mes ganó 2A, lo cual sería 800. Y en el tercer mes, lo que ganaría sería 3A, lo cual sería 1.200. Veamos otro ejemplo. Supongamos que dejamos caer un bloque desde un edificio. Dejamos caer un bloque, o una esfera, un objeto. Se deja caer. En el primer minuto, o en el primer segundo de su caída, en el primer segundo, lo que logra recorrer es 16,1 metros. Para el siguiente segundo, o cada segundo que pasa, va a aumentar. Lo que ya tenía, el 16,1, lo aumentamos ¿en cuánto? En 32,2. Pongamos este dato. Aumenta en 32,2. Y luego, cada segundo, pongamos aquí, cada segundo que pasa, cada segundo recorre 32,2 metros más que el anterior. Más que el segundo anterior. Si toda la caída demora
5 segundos, ¿cuál sería la altura de este edificio? O la altura desde la cual dejamos caer el objeto. Veamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener como primer término? Lo que recorre. ¿Cuánto es lo que recorre en el primero? 16,1. ¿Cuánto recorrió la segunda vez? La segunda vez recorrió 16,1 más 32,2. En la tercera oportunidad o en el tercer segundo, lo que recorre sería 32,2 más. Por lo tanto, tendría 16,1 más 32,2, que era el anterior, lo que recorrió en el segundo 2, más 32,2. 2 veces 32,2. Y esto continúa. Rápidamente podemos determinar el término del lugar n, porque observamos una progresión aritmética, lo cual sería el primer término, 16,1, más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón. Y el valor de la razón es de cuánto en cuánto va aumentando, 32,2. Si son 5 segundos de caída, lo que me interesa saber ahora es cuánto es lo que recorre en el quinto segundo. ¿Cuánto será lo que recorre en el quinto segundo? Veamos nuestro término del lugar 5. Nuestro término del lugar 5 sería 16,1 más 5 menos 1, 4 veces el 32,2. 4 veces 32,2 más 16,1 sería 128,8 más 16,1, lo cual resultaría 144,9. Pero lo que quiero es determinar la altura del edificio. Si lo que queremos determinar es la altura del edificio, lo que debo sumar es lo que recorrió en el primer segundo, más lo que recorrió en el segundo 2, más lo que recorrió en el segundo 3, y así hasta llegar a sumar lo que recorrió en el quinto segundo. En otras palabras, lo que debemos sumar son todos los recorridos, la suma de todos los términos. La suma de todos los términos queda determinado como el primer término más el último, 144,9, multiplicado por el número de términos, que en este caso son 5, todo dividido con 2. Entonces, al operar esto dividido entre 2, dividido con 2, al operar todo esto, lo que obtendríamos, nuestro valor de x sería 805 dividido con 2, lo cual resultaría ser 402,5. Veamos un ejemplo. Que nos pidan calcular el valor de S. Y el valor de S, pongámoslo por aquí, 1 entre 7, más 2 entre 7 cuadrado, más 3 entre 7 cubo, más 4 entre 7 cuarta, y la suma continúa. Podemos observar aquí que en el denominador se está multiplicando por 7. 7 por 7, 7 cuadrado. 7 cuadrado por 7, 7 cubo. 7 cubo por 7, 7 cuarta. Pero yo no podría decir que la razón es 1 entre 7. Porque 1 entre 7 por 1 entre 7 obtendría 1 sobre 7 cuadrado. Y lo que estoy obteniendo aquí es 2. Lo mismo por aquí. Si multiplico por 1 entre 7, tendría 2 sobre 7 al cubo. No el término 3 sobre 7 al cubo. Entonces, no es tan directa la aplicación aquí de una progresión geométrica o de una sucesión en progresión geométrica. En este caso, lo recomendable es multiplicar toda la operación por el denominador, que es 7. Tendríamos entonces el valor de 7S. 1 entre 7 por 7 resultaría ser 7. Más, al multiplicarlo por 7 tendríamos 2 entre 7. Más
3 entre 7 cuadrado más 4 entre 7 cubo. ¿Qué es lo que hemos conseguido con ello? Aparentemente aún nada, pero lo que vamos a hacer ahora es restar. Restar estas dos sucesiones. Al restar estas dos sucesiones, 7s menos s, 6s. 6 veces el valor de la suma. 7 menos un séptimo. Aquí no es 7. Al multiplicarlo tuvimos 1. 7 por un séptimo es 1. Algo andaba mal. 1. Entonces, ahora sí. Vamos a restar. El 1 lo mantenemos. 1. Aquí tenemos 2 séptimos menos un séptimo. 2 séptimos menos un séptimo. Un séptimo. Más 3 entre 7 cuadrado menos 2 entre 7 cuadrado. Eso sería 1 sobre 7 cuadrado. 4 entre 7 cubo menos 3 entre 7 cubo. 1 sobre 7 cubo. Y si te das cuenta, esta secuencia va a continuar. Y en esta secuencia, ahora sí tenemos que el valor de la razón es ¿cuánto? Por un séptimo, por un séptimo, por un séptimo. Conseguimos ya la secuencia con razón constante. Y la suma nunca acaba. Por lo tanto, tiene que ser una suma límite al infinito. 6 veces el valor de s. El valor de la suma límite, el primer término, dividido entre 1 menos el valor de la razón. Lo cual tendríamos entonces que 6s sería igual a 1 dividido entre 6 séptimos. Pasamos el 6 y tendríamos ya que el valor de s sería 7 sobre 36. Tenemos ya calculado el valor de s. Bien chicos, eso ha sido nuestra parte teórica. Pasemos ahora a la revisión de los ejercicios. Ejercicio número 1. Para la recuperación de la salud de un paciente, la enfermera encargada le administra cierto medicamento de la siguiente forma. El primer día, una dosis de 100 miligramos y 5 miligramos menos cada día siguiente. Si el tratamiento duró 12 días, ¿cuántos miligramos de medicamento indicado se le administró al paciente? Veamos aquí. El primer día se le administra 100 miligramos. El segundo día, 5 miligramos menos, es decir, 95 miligramos. El tercer día, 5 menos sería 90. Y así sucesivamente hasta el día 12. El tratamiento duró 12 días, por lo tanto, hasta el día 12. Ya sabemos que estos números están disminuyendo, o esta secuencia de números está disminuyendo 5. 5. Por lo tanto, la razón es menos 5. Si quisiéramos encontrar el término del lugar n, ¿sería quién? El primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón, que en este caso es menos 5. Queremos en este ejercicio determinar cuánto se le administró el día 12. Entonces, el término del lugar 12 sería 100 más 12 menos 1, 11, por menos 5, la razón, lo cual nos resultaría ser 45. En el día 12 se le administró 45 miligramos, pero la pregunta es ¿cuántos miligramos del medicamento indicado se le administró? Nos están preguntando durante los 12 días. Si nos están preguntando durante los 12 días, lo que debemos determinar es la suma de los 12 términos. ¿Quién sería la suma de los 12 términos? Ya sabemos esto, que sería el primer término, 100, más el último término, que en este caso sería 45, multiplicado por el número de términos. Tenemos 12 días, por lo tanto, 12 términos. Todo dividido entre 2, lo cual nos resultaría 870. Por lo tanto, durante todo el tratamiento se le administró 870 miligramos. Clave A.
Ejercicio 2. En el laboratorio se estudió el comportamiento de un tipo de bacteria y se observó que cada bacteria se reproduce cada 15 minutos por bipartición. La bipartición, proceso por el cual una bacteria se divide en dos, convirtiéndose en dos nuevas bacterias. Si se coloca 8 bacterias en un frasco hermético, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 8 horas? Tenemos aquí, en la primera hora, hay 8. Pasa esa primera hora, inicia la segunda y tendríamos 16 bacterias. En la tercera hora tendríamos, si se duplican, tendríamos 32 y así. Perdón, cada 15 minutos. Entonces, ¿estos intervalos son de cuántos? De 15 minutos. Pasan 15 minutos, tengo 16. Pasan otros 15 minutos, tengo 32. El tiempo total que tiene que transcurrir son 8 horas. En 8 horas, ¿cuántos de estos intervalos de 15 minutos tenemos? Sería 8 por 4 igual a 32. En cada hora tenemos 4 grupos de 15 minutos. Por lo tanto, en 8 horas, 8 por 4, 32 grupos de 15 minutos, que es lo mismo que decir 32 cuartos de hora. Ahora, lo que nosotros queremos encontrar es el término del lugar 32. ¿Quién sería el término del lugar 32? Ten en cuenta que en este caso, la razón es ¿cuánto? La razón es por 2. La razón es por 2. Por lo tanto, el término del lugar 32 sería el primer término multiplicado por 2 elevado a la 31, 1 menos. ¿Sí? Recuerda que es el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. En este caso, 32 menos 1, 31. Pero 8 es lo mismo que 2 al cubo. 2 al cubo por 2 a la 31. Esto resultaría ser 2 elevado a la 34. Por lo tanto, tenemos la clave E, 2 a la 34. Ejercicio 3. Dado un cuadrado de 3 metros de lado, en el cual se unen los puntos medios de sus lados consecutivos, obteniéndose así un nuevo cuadrado. Si el mismo proceso se realiza indefinidamente con los nuevos cuadrados que van apareciendo, determine la suma de las áreas en metros cuadrados de todos los cuadrados, incluido el primero. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos un cuadrado cuyo lado mide 3, cuyo lado mide 3 metros. Se van a unir los puntos medios, se van a unir los puntos medios del cuadrado y se va a formar otro cuadrado. Veamos por aquí el nuevo cuadrado que se forma. Hemos formado un cuadrado en amarillo. Ahora necesitamos el área de ese cuadrado en amarillo. ¿Quién será el área de este cuadrado en amarillo? Se van a sumar todas las áreas. Si se van a sumar todas las áreas, la primera área que teníamos era 3, lado 3 al cuadrado 9. La segunda área, ¿quién será el área del segundo cuadrado, del cuadrado en amarillo? Por geometría conocemos que esta área tendría que ser la mitad, es decir, 9 medios. Ahora formamos un cuadrado en verde, uniendo los puntos medios del cuadrado en amarillo. Tendríamos ahora un cuadrado en verde por aquí. ¿Y quién será el área de ese cuadrado en verde? Del tercer cuadrado, en este caso. Su área ahora sería nuevamente la mitad, pero ahora la mitad del amarillo. Por lo tanto sería la mitad de 9 medios, 9 cuartos. Y en esta secuencia cada uno que siga será la mitad. Es decir, tenemos una razón, o estamos multiplicando por la razón ¿cuánto? Por la razón 1 medio. Por la razón 1 medio. Ahora me pide determinar la suma de las áreas de todos los cuadrados, incluido el primero. Esta suma se va al infinito. ¿Cómo puedo determinar la suma al infinito? O la suma al límite al infinito. Esto, recordemos, era el primer término dividido entre 1 menos la razón. 1 menos 1 medio. Lo cual nos resultaría 9 entre 1 medio. Y 9 entre 1 medio nos resulta ya el valor de 18.
Por lo tanto, la suma de todas las áreas sería 18 metros cuadrados. Clave D. Ejercicio 4. En un hotel de 32 habitaciones, el encargado de la limpieza le propone al gerente limpiar todas las habitaciones cobrando un sol por la primera habitación y 4 soles más por cada habitación siguiente. El gerente aceptó la propuesta. ¿Cuántos soles le pagó el encargado? ¿Cuántos soles le pagó al encargado luego de que éste terminó su trabajo? Veamos. Primera habitación, segunda habitación, tercera habitación, cuarta habitación, así hasta llegar a la última, que son 32, porque contiene 32 habitaciones. Paga un sol por la primera, paga 5 por la segunda. Por la tercera, 4 más sería 9. 4 más tendríamos 13. Y así, está avanzando esta situación de 4 en 4. Por cada habitación, 4 soles más por la habitación siguiente. 4 soles más por la habitación siguiente. Veamos aquí quién sería nuestro lugar enésimo. Nuestro lugar enésimo sería el primer término más n-1 por la razón. Estamos interesados en el término que está en el lugar 32. Entonces, el término del lugar 32 tendría que ser 1 más n-1, 31, multiplicado por el valor de la razón, lo cual resultaría ser 125. Una vez que tenemos el valor del último término, podemos ya determinar la suma de todos los elementos. En este caso, la suma de los 32 elementos. ¿Por qué me interesa la suma? Porque lo que me están pidiendo es determinar cuánto se le pagó luego de que terminó su trabajo. Es decir, luego de que limpió las 32 habitaciones. La suma de los 32 elementos sería el primero más el último, ya calculado, 125, multiplicado por el número de términos, que en este caso son 32 habitaciones, todo dividido entre 2, lo cual nos resultaría 126 por 16, 2016. Por lo tanto, al encargado se le pagó 2016 soles. Clave B. Ejercicio 5. Se tiene una pista atlética de forma de un polígono regular de 24 metros de lado. Un atleta inicia su entrenamiento diario en uno de los vértices, observando que la primera vez recorre todo el polígono y las siguientes veces recorre un lado menos que la vez anterior. Si ha recorrido en total 864 metros, ¿cuántos lados tiene el polígono? Dibujemos aquí el polígono. No sé cuántos lados tiene, pero sé que cada lado mide 24. Cada lado mide 24. Vamos a suponer que tiene n lados. ¿Quién sería su recorrido? La primera vez recorre recorre todo el polígono, de vértice a vértice. Entonces, la primera vez estaría recorriendo 24 metros, más 24 metros, más 24 metros, más 24 metros, n veces. Por lo tanto, esto sería 24 por n. La segunda vez dice que, observando que la primera vez recorre todo el polígono y las siguientes veces recorre un lado menos que la vez anterior. Entonces ya no va a recorrer n lados, va a recorrer ahora n-1 lados. Pero la medida de cada uno de ellos es 24, por lo tanto su recorrido sería 24 por n-1. Fácilmente podemos determinar lo que recorrerá en la tercera vez. La tercera vez recorrerá 24, pero un lado menos, 24 por n-2. Y esta situación continúa. ¿Hasta quién? Hasta que acabe su entrenamiento. ¿Cuándo acabará su entrenamiento? Cuando ya no tenga que correr. Es decir, no sé quién, pero será por aquí, todavía no conozco el lugar. 24 por quién? Por n menos n. N menos n, lo cual sería ¿quién? 24 por 0. ¿Pero tiene sentido escribir un 24 por 0? Ya no. Por lo tanto, nos vamos a quedar en el anterior, que sería ¿quién?
¿quién sería el anterior? A ver, 24 multiplicado por n menos n menos 1, lo cual nos daría ¿cuánto? 24 por 1. Bien, entonces bastante sencillo aquí. Ahora, lo que nos están pidiendo saber es si recorrió en total, por aquí, recorrió en total 864 metros. Entonces debería determinar la suma de todos ellos. La suma de todos ellos, ¿quién sería? 24n más 24 por n menos 1 más 24 por n menos 2 más, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 24 por 1. Todo ese recorrido es 864. Como todos tienen 24, podemos factorizar el 24 y nos quedaría ahora n más n menos 1 más n menos 2, y esta suma continúa hasta llegar a más 2 más 1, igual 864. Podemos sacar 24 y nos va quedando 72. Y esta suma, si lo leemos de derecha a izquierda, tenemos 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. La suma desde 1 hasta n es lo mismo que n por n más 1 entre 2. A ver, aquí no es 74, si sacamos 24 es 140 a ver, 864 entre 24. Hacemos bien los cálculos y nos da esto 36. Entonces tendríamos que n por n más 1, perdón por el error en los cálculos, 36 por 2, 72. Entonces el valor de n tendría que ser 8. 8 por 9, 72. Tenemos que el valor de n es 8 y es precisamente lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuántos lados tiene el polígono? El polígono tiene 8 lados. Ejercicio 6. Peter compra una camioneta acordando pagar de la siguiente manera. El primer día pagará 1 sol, el segundo día 2 soles, el tercer día 5 soles, el cuarto día 10 soles, y así sucesivamente siguiendo la misma secuencia. Si pagará durante 50 días, ¿cuántos soles le costará la camioneta a Peter? Veamos. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, hasta llegar al día 50. El primer día acordó pagar 1 sol, el segundo día 2 soles, el tercer día 5, el cuarto 10, y así continúa. Veamos qué secuencia podemos encontrar por aquí. De 1 hacia 2 avanzó 1, de 2 hacia 5 avanzó 3, de 5 hacia 10 avanzó 5. En un segundo orden, de 1 hacia 3 avanzó 2, de 3 hacia 5 avanzó 2. Entonces tenemos que la sucesión sería de segundo orden. Procedemos entonces a encontrar los términos anteriores. Retrocedemos un lugar como ya se ha indicado. Tenemos por aquí 2. Por aquí tendríamos menos 1 y por aquí un valor de 2. 2 menos 1, 1. Menos 1 más 2, menos 1. Recordemos los nombres que debemos asignar. 2a, el siguiente valor, a más b, y por último c. Nuestro término de lugar n, nuestro a sub n, recordemos, es an cuadrado más bn más c. Entonces, en el ejercicio, nuestro a sub n, 2a vale 2, por lo tanto a sería 1, 1n cuadrado, más a vale 1, 1 más b es menos 1, 1 más b es menos 1, b tendría que ser menos 2 por n, y el valor de c es 2. Tenemos el término de lugar n. Nos preguntan cuánto le costará la camioneta a Peter. Entonces, lo que nos están pidiendo hallar es la suma de todos los términos. Pero una vez que tenemos el término de lugar n, podemos fácilmente encontrar la suma. En este caso, la suma de los 50 números.
¿quién será la suma de esos 50 números? Será fácil, 1 por la suma de los cuadrados. ¿Quién será la suma de los cuadrados hasta 50? Eso será 50 por 51 por 101 sobre 6. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Menos. Ahora 2 veces la suma de los n. ¿Quién sería la suma de los n hasta 50? Eso sería 50 por 51 entre 2. Finalmente, más 2. Pero ese más 2, más 2, más 2 lo voy a tener 50 veces. Por lo tanto, más 2 por 50. Resolvemos toda esta suma. Tenemos por aquí 42.925 menos 2.550 más 100. Finalmente, todo ese valor, toda esa suma, nos resultará 40.475. Finalmente, pagará por la camioneta entonces 40.475. Clave B. Ejercicio 7. Dada la siguiente sucesión, 5, 9, 13, 17, ¿cuántos términos como mínimo debe tener la sucesión? De modo que 10 de ellos sean números cuadrados perfectos. Veamos que la sucesión avanza de cuánto en cuánto. Avanza de 4 en 4. Por lo tanto, ¿quién sería mi término de lugar n? El término de lugar n sería el primero más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón, lo cual resultará ser 4n menos 4 más 5. 4n menos 4 más 5 más 1. Pero lo que nos piden aquí es que este término sea cuadrado perfecto. En pocas palabras, lo que nos están pidiendo es que el 4n más 1 sea de la forma x cuadrado. A ver, pero queremos que tenga 10 términos. Determinemos n. N podría ser escrito como x al cuadrado menos 1 entre 4. Pero ¿quién es n? N es el lugar. N es el lugar. Yo no puedo hablar de un lugar de forma decimal. Si n me está representando el lugar, este n tiene que ser entero. Para que sea entero, x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1 tendrá que ser igual a un múltiplo de 4. X al cuadrado menos 1 tiene que ser un múltiplo de 4. Entonces de aquí podemos deducir el valor de x. X tendría que ser ¿quién? Múltiplo de 2. Múltiplo de 2 al cuadrado, múltiplo de 2. Pero me quedaría un menos 1. ¿Cómo elimino ese menos 1? Con un más 1. Múltiplo de 2 más 1 elevado al cuadrado sería un múltiplo de 2 más 1. Múltiplo de 2 más 1 elevado al cuadrado, múltiplo de 4 más 1. Pero al restarle 1, nos quedaría múltiplo de 4. Por lo tanto, ya tenemos calculado que x debe ser un múltiplo de 2 más 1. Si x debe ser un múltiplo de 2 más 1, ¿quiénes serían los valores que va a tomar x? Veamos aquí los valores que toma x. Múltiplo de 2 más 1. 3. Luego ¿quién? Luego 5. Luego ¿quién? Luego 7. Luego ¿quién? Estoy encontrando todos los impares. Pero recuerda que solamente debo tener 10 términos. Solamente que quiero que 10 sean cuadrados perfectos. Por lo tanto, debo tener solo 10 términos. Si son solo 10 términos, ¿dónde finalizará? A ver, la forma es del 2n más 1. Cuando n es 1 es 3. Cuando n es 2 es 5. Cuando sea 10 términos tendré 2 por 10, 20, más 1, 21. Tenemos los 10 términos allí, el x 21. Y si x es 21, ¿quién resulta ser n? Por aquí. N resultará ser 21 al cuadrado menos 1
entre 4, con lo cual n resulta ser 110. Pero n era el lugar del término, el término del lugar 110. Si hablo del término del lugar 110, por lo tanto, esta sucesión debe tener como mínimo 110 términos. Clave A. Ejercicio 8. Pedro le ofrece a su menor hijo una propina de m más n soles. Para ello, el hijo debe hallar correctamente el valor de m más n. El valor de m y n, primos relativos, en la siguiente suma. Y tenemos aquí la suma. M entre n es igual 3 medios menos 1/4 más 3/16 menos 1/32 más 3/128 menos 1 sobre 2/5/6 y la suma continúa. Entonces, a ver, si sacamos esta secuencia tendríamos que m entre n será igual. Primero todos los positivos. En todos los positivos tendríamos 3 medios más 3/16 más 3 sobre 128 y la suma continúa. Menos ahora, todos los que tenían negativo, factorizando el negativo. 1/4 más 1/32 más 1 sobre 2/5/6. Y esto continúa. En ambos tenemos suma límite al infinito. ¿Cuánto es la razón en el primero? Está siendo multiplicado por 1/8. Por 1/8. La razón, 1/8. En la siguiente, ¿cuánto es la razón? También es 1/8. Por 1/8. Por 1/8. Entonces, m entre n sería igual a, recordemos la suma límite al infinito. Colocamos el primer término dividido entre 1 menos la razón, 1 menos 1/8. Menos, en el siguiente paréntesis, primer término, 1/4. Dividido con 1 menos la razón, 1 menos 1/8. Esto resultaría ser 3 medios menos 1/4 dividido en 7/8. Ambos tienen el mismo denominador. Operando esto, 12 menos 2, 10/8, dividido con 7/8. Simplificamos los octavos y esto resulta 10 séptimos. Verifiquemos que sean primos relativos. ¿M y n son primos relativos? Sí, ninguno tiene factor del otro. Son primos entre sí. Lo que la propina resulta ser es m más n. Por lo tanto, el valor de la propina tendría que ser 10 más 7, 17 soles. Clave B. Ejercicio 9. Rosita ahorró en el mes de enero 1, 2, 5, 12, 25 y 46 soles durante los primeros 6 días, respectivamente. Ella continuó ahorrando los días siguientes con la misma secuencia. ¿Cuántos soles ahorró Rosita hasta el 20 de enero? Veamos aquí la situación. El primer día, 1, luego 2, luego 5, 12, 25 y 46. Encontremos la secuencia. Aquí avanzó 1, avanzó 3, avanzó 7, avanzó 13, avanzó 21. No hay secuencia aparente. Continuemos. Avanzó 2, avanzó 4, avanzó 6, avanzó 8. En un segundo orden aún no tenemos secuencia. En un tercer orden, 2, 2 y 2. Bien, tenemos entonces ya la sucesión de tercer orden aquí. Recordemos que en una sucesión de tercer orden debemos quedarnos con los coeficientes. Por aquí 1, 1, 2 y 2. Los coeficientes tanto para la suma o como para el término enésimo. En este caso nos están pidiendo cuántos soles ahorró
rosita hasta el 20 de enero. Lo que nos están pidiendo es la suma de los 20 primeros términos. ¿Cómo encontrábamos la suma de los 20 primeros términos? Esto resultaba ser primer coeficiente 1 y luego la combinatoria de ¿quién? Si es suma, 20 en 1. Más segundo coeficiente 1. Combinatoria, 20 y ahora 2. Siguiente coeficiente 2. Más 2 veces la combinatoria, 20 porque quiero la suma hasta 20 y aquí 3. Finalmente, el último coeficiente 2, combinatoria, 24. Recordemos cómo era la combinatoria de n en k. Era n factorial, k factorial, la diferencia. N menos k factorial. Entonces, aquí tendríamos 1 por 20 factorial entre 1 por 19 factorial más 20 factorial dividido con 2 factorial, 20 menos 2, 18 factorial más 2 veces ahora 20 factorial dividido con 3 factorial, la diferencia 17 factorial más 2, finalmente 20 factorial, 4 factorial, 16 factorial. Esto resultaría ser 20 por 19 factorial, 19 factorial se cancela, me quedaría simplemente 20. Aquí tendríamos 20 por 19 por 18 factorial. 20 por 19 entre 2, 190. Aquí tendríamos 20 por 19 por 18 por 17 factorial y 17 factorial se cancela. Todo dividido entre 3 factorial es 6. Todo ello multiplicado por 2. 2280. Y de igual manera, en nuestro último término tendríamos 9690. Sumamos todo ello y nos resultaría ser 12.180. 12.180, clave A. Ejercicio 10. Jaimito va a una tienda y compra un caramelo. Por su compra, el vendedor le regala un caramelo. A ver, entonces veamos aquí. Compra y lo que le regalan. Compra uno y le regalan uno. En la segunda oportunidad compra 3 caramelos y el vendedor le regala 2. En la tercera compra 6 y le regala 3. En la siguiente compra 10 y le regalan 4. Y así sucesivamente ambos continúan con la misma secuencia. ¿Cuántos caramelos recibirá en total Jaimito cuando compre caramelo por 20ª vez en la tienda? Bueno, nos interesa entonces las veces. Primera vez, segunda, tercera, cuarta. 20ª vez sería la vez 20. ¿Cuánto es lo que recibe? Lo que recibe en total. A ver, concentrémonos en lo que recibe en total. Si compra 1 y le regalan 1, recibe 2. Si compra 3 y le regalan 2, recibe 5. Si compra 6 y le regalan 3, recibe 9. Si compra 10 y le obsequian 4, recibe 14. Ya tengo lo que reciben, ya tengo la secuencia de lo que reciben. Me falta saber el término del lugar 20 en dicha secuencia. Calculemos por aquí. De 2 hacia 5, 3. De 5 hacia 9, 4. De 9 hacia 14, 5. La siguiente, 1. La siguiente, 1. Sabemos que debemos retroceder un lugar para encontrar el término. Tenemos por aquí 1, 3 menos 1, 2, 2 menos 2, 0. Recordemos los valores. 2a, a más b y c. Entonces, nuestro término del lugar n, del lugar 20 en este caso, lo que nos interesa, primero el del lugar n.
Luego ya el caso particular para el lugar 20. Nuestro término del lugar n sería ¿quién? AN cuadrado. 2A es 1. A es 1/2. 1/2 n cuadrado. A vale 1/2. 1/2 más B es igual a 2. Por lo tanto, B, 3/2. AN cuadrado más B, n. Más C. Pero el valor de C es 0, ya no me interesa. Tenemos el término del lugar n. Lo que queremos encontrar ahora es el término del lugar 20. El A sub 20 resultará ser 1/2 por 20 al cuadrado más 3/2 por 20. 400 entre 2, 200, 200 más 30, 230. Por lo tanto, en la 20ª vez que compre en la tienda, si es que continúa con la secuencia, recibirá 230 caramelos. Clave E. Muy bien chicos, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado.